Hola chicas, ¿cómo están? Yo feliz y emocionada de iniciar este taller de Cinch con ustedes, así que bienvenidas, pónganse cómodas que arrancamos. El día de hoy vamos a estar haciendo esta libretita, que es una libretita doble, que tiene doble encuadernación. Vamos a estar creando el diseño de fondo de nuestros papeles y vamos a trabajar con cartulinas blancas a las que les vamos a hacer la técnica de laminado con lámina holográfica. De esta manera abrimos un abanico de posibilidades para crear con diferentes materiales sin necesidad de evitar el trabajar con materiales claros por el miedo a que se nos vaya a ensuciar. En primer lugar, vamos a estar trabajando el fondo de lo que va siendo nuestro shaker y de las contratapas de nuestra portada. La portada de nuestro proyecto es una portada doble, ya que abre en dos direcciones, pero el fondo lo vamos a estar haciendo en una hoja, a partir de una hoja tamaño carta. Y todo lo que es el forrado de tapa y contratapa por la parte externa lo vamos a estar haciendo con opalinas blancas. Ok, entonces ubiquemos en nuestro kit estas piecitas que estamos viendo acá en el video y también 3 piecitas de opalina. Vamos a arrancar con estas 2 piecitas que tienen forma de arco iris, a las que les vamos a hacer un diseño con acuarela. La acuarela es la propuesta, sin embargo tú puedes utilizar cualquier otro tipo de medio como pinturas acrílicas, pinturas distress, lo que tengas a mano y con lo que más te guste trabajar. La idea acá es crear un fondo que es el que se va a ver en el shaker. En el proyecto original yo hice un fondo con una tonalidad muy pastel. Acá voy a hacer una segunda propuesta y es estar utilizando los colores no tan acuarelables, sino más bien manteniendo el color intacto, tal como se ve aquí en las pastillitas de acuarela. Bueno, si no has trabajado acuarela, es importante que sepas que ellas funcionan o reaccionan al agua. Sin embargo, el agua la tenemos que dosificar con mucho cuidado, ya que podemos estar dañando nuestro papel. Yo te incluí como obsequio dentro de tu kit un papel de American Craft que se va a prestar más para trabajar la acuarela de lo que sería estar trabajando con una opalina, por ejemplo. Sin embargo, utilicemos una cantidad moderada de agua y vayamos limpiando nuestro pincel conforme vayamos cambiando los colores. Es algo completamente libre, no hay una técnica a seguir ni una guía de un paso a paso, es simplemente ir ensayando tu mezcla de colores, la intensidad o bien irle bajando esa tonalidad, incluyéndole el pincel únicamente con agua. En este caso yo estoy siguiendo una línea de colores que va a ir muy parecida a los colores que voy a utilizar con el papel de diseño. Disfruta este momento, haz volar tu imaginación y tu creatividad, escoge los colores que más te gusten y haz las combinaciones que más consideres que se van a ver lindas en tu proyecto. Recuerda que es tu proyecto, es tu idea, es tu creación, es tu creatividad y no debes de seguir ninguna regla específica. Debes adaptar el proyecto a tu gusto. Acá le estoy haciendo un efecto de salpicaduras y esto es, tomo un tono de color un poco fuerte y con el pincel ligeramente humedecido salpico la zona. Y ahora simplemente coloca tu papel que acabas de pintar en un espacio abierto, aireado y deja que seque a temperatura ambiente. No te recomiendo que le coloques una pistola de calor, ya que esto va a hacer que la hoja se tienda a curvear. En la siguiente hoja de opalina vamos a estar trabajando el fondo que vamos a emplear para forrar nuestras contratapas de la portada. Esta técnica que estoy empleando es simplemente hacer pequeñas secciones de color en diferentes zonas de la hoja, dándole un movimiento circular. Es una propuesta un poco diferente a la original, donde simplemente trazaba líneas de color en tonos muy pastel a lo largo de toda la opalina. Aquí lo estoy haciendo de esta manera, pues para darte una segunda opción y porque me encanta el efecto que da
este color desenfadado, sin ninguna estructura, y a la hora de cortar las piezas en piezas más pequeñas, logras un acabado diferente en cada una de las zonas en las que decidas cortar. Cubrimos toda esta hoja de opalina de color. Recuerda, las combinaciones tú las escoges, tú las defines. Y una vez cubierta la zona, si te gusta esta técnica de salpicadura, vamos a utilizar colores un poco más fuertes del que utilizamos de fondo para salpicar en diferentes secciones nuestra hoja. Recuerda reservar la hoja en un espacio aireado y darle el tiempo necesario para que ella seque de manera natural. Acá te estoy mostrando el efecto que hice en la libreta original. Como ves, son líneas muy tenues de color, básicamente en una sola dirección, así que tú ya tienes dos opciones para elegir. Nuestro siguiente paso va a ser el laminado de nuestras portadas y nuestras contraportadas. Tomamos de nuestro kit la pieza más grande de cartón chip, que tiene una medida de 10 por 7 pulgadas, y vamos a hacer un diseño con sellos. Yo voy a estar utilizando un diseño de una técnica que es Clean and Simple. Eso es lo que quiere decir, es que entre menos es más, por lo que voy a estar utilizando un sellito y lo voy a colocar solamente en un extremo, más o menos centrado del libro, a manera de un mensaje, como bien podría ser tu marca, podría ser algún mensaje inspiracional, alguna figura. Y lo voy a estar colocando centrado más o menos a 2 pulgadas del borde, ya que recuerden que esta pieza la vamos a utilizar para forrar el cartón y parte de ese borde va a quedar por la parte interna del cartón. Empleando esta técnica, tú puedes crear tu propio fondo a partir de un patrón de palabras o de figuras o una mezcla de ellos estampados en diferentes áreas de nuestro papel. Recuerda que tanto el papel que acabamos de estampar como 2 opalinas tamaño carta en color blanco son las que vamos a estar utilizando como el forro de nuestra portada y nuestra contraportada, y a ellas les vamos a crear un diseño y a la vez una protección a partir de láminas holográficas. Para esto vamos a estar cortando pedacitos de lámina holográfica un poco más grandes que nuestro cartón, pero más pequeños que nuestras piezas de opalina. Esto con el propósito de que el holográfico no se vaya a derretir sobre las láminas que utilizamos de protección en el momento que colocamos las piezas en nuestra laminadora y se nos vaya a hacer un caos total. Acá, como vamos a laminar la página completa de opalina blanca en la que acabamos de estampar y con la que vamos a forrar nuestra contraportada, es necesario cortar un pequeño margen de manera que la lámina de papel holográfico sea unos cuantos milímetros más pequeña que nuestra opalina tamaño carta. Una vez cortada la pieza, nos vamos a asegurar de que esté completamente estirada sin ninguna arruga y la vamos a colocar con la parte más tenue, que no sea brillante, en contacto con el papel, y la parte brillante va a quedar hacia arriba. Ahora vamos a preparar las otras 2 piecitas con las que vamos a forrar las 2 piezas de cartón que hacen o conforman nuestra portada. Acá vamos a estar midiendo las piezas de cartón y vamos a cortar una pieza un poco más grande de lo que mide nuestros cartones. Recuerda que los cartones van a ser forrados con la opalina y que esta opalina a su vez va a estar laminada, por lo que necesitamos una pieza de opalina laminada más grande que el cartón para poder forrarlo en su totalidad. Acá lo que hago es calcular más o menos que nos quede un borde de aproximadamente 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, y cortamos la pieza de lámina que vamos a colocar en el centro de la hoja de opalina, y hacemos lo mismo con la segunda pieza. Calculamos con ayuda de nuestro cartón para que nos quede una lámina
un poco más grande del tamaño del cartón y la vamos a colocar con la parte mate, con la parte menos brillante, en contacto con las piezas de opalina. Estos pedacitos que quedan no los botes, sino que los guardes en medio de hojas blancas para que se mantengan estirados y los puedas utilizar para laminar piezas más pequeñas en el futuro. Teniendo ya listas las 3 piezas que vamos a laminar, podemos encender nuestra Minc o nuestra laminadora. Vamos a colocar la Minc en una potencia de 4 y vamos a esperar a que caliente. Bueno, acá la estamos prendiendo, luego la colocamos hasta el número 4 y vemos esta lucecita roja parpadeando. La máquina nos va a avisar que está lista para laminar cuando esa lucecita roja dejó de parpadear y se convirtió en una luz verde. Recuerda, antes de colocar nuestro folder, asegúrate de que la pieza de lámina holográfica esté colocada debidamente sobre la opalina sin ninguna arruga. Como ves, yo estoy utilizando un folder de reciclaje, no estoy utilizando los protectores plásticos originales de la Minc, y esto es porque el papel holográfico tiende a pegarse de una manera exagerada y si por alguna razón se logra salir o se mueve y queda en contacto con esta lámina o con el folder de protección, ya nos va a deteriorar la pieza y es más fácil trabajar con un folder que podemos descartar más fácilmente a dañar nuestras láminas. En 4, si bien es cierto, me pegó muy bien la pieza de lámina a la opalina, siento que quedaron muchas arruguitas, entonces las 2 piezas restantes le voy a subir el calor a 5 y repetimos el mismo proceso, asegurándonos siempre de que la lámina de papel holográfico esté completamente estirada, sin arrugas y colocada en el centro de nuestra pieza de cartulina o de opalina. Avanzamos en nuestro proyecto forrando ahora nuestra contraportada. Para esto vamos a colocar una capa delgada y uniforme de pegamento de encuadernación o de cola de encuadernación goma blanca, como la conozcas o la que decidas utilizar. Lo importante es que sea un pegamento que tenga una textura que te permita esparcirlo a lo largo de todo el cartón con la ayuda de un pincel o con una espátula de silicón. Vamos a esparcir una capa uniforme y luego vamos a ir retirándole los excesos de pegamento a la pieza. Importante que todo el cartón, absolutamente todo, quede cubierto de pegamento y una vez hecho esto, ahora sí podríamos empezar a estar quitándole excesos en algunas zonas donde así lo consideremos necesario. Un tip que te comparto es utilizar en la parte de abajo una hoja de un papel reciclado para que no te tengas que estar preocupando por ensuciar tu zona de trabajo o los materiales que estás empleando. Al colocar la pieza de cartón, asegúrate de colocarla de la forma más centrada posible en tu lámina de opalina y con ayuda de un trapo vamos a quitar cualquier residuo de pegamento que haya podido quedar tanto en la mesa como en el cartón. Y ahora sí vamos a empezar a ejercer presión sobre la pieza de cartón gris con ayuda de nuestro huesito. Una vez hecho esto, vamos a cortar esquinas con nuestra herramienta de encuadernación y empezar a forrar hacia la parte interna apoyado de estas alitas que nos quedan en los 4 extremos del cartón.
Este forrado te recomiendo que lo hagas con cinta de doble contacto, ya que la lámina holográfica, al estar compuesta por plástico, no va a ayudar a que el pegamento se adhiera muy bien, por lo que una forma práctica de hacerlo es con cinta de doble contacto. Vamos a empezar forrando los lados más largos del cartón, haciendo un pequeño giro del cartón sobre la mesa, sobre él mismo, para darle la forma que la opalina necesita para poder someterse hacia el interior del cartón. Una vez que hemos hecho eso, vamos a aplastar esos pedacitos de papel que quedan en la esquinita con ayuda de nuestro huesito, y ahora sí vamos a colocar pegamento sobre las pestañas de los lados más pequeños. Este pegamento o esta cinta doble capa te recomiendo que la coloques sobre la pestaña, no sobre el cartón, y que una vez que la hayas colocado cortes los excesos en las esquinas. Esto con el fin de que nos aseguremos que toda esa pestaña esté cubierta de pegamento, ya que si colocamos el pegamento sobre el cartón podría ser que las esquinas queden sin pegamento y eso haría que no nos queden tan bien forradas esas partecitas que son las de más cuidado y las más complicadas de forrar. Una vez pegado a los 4 lados, vamos a estar ejerciendo presión con ayuda de nuestro huesito y acomodando las esquinitas. Para el forrado de las 2 tapas que conforman la portada, lo primero que vamos a hacer es cortar el excedente de opalina que queda por fuera de la lámina holográfica. Y aplicando la misma técnica de forrado de cartones que empleamos en la contraportada, vamos a estar forrando las 2 piecitas de cartón. Es importante aclarar que cuando vayamos a estar haciendo encuadernación de resortes con la cinch, escojamos un cartón delgado del número 40 de preferencia, o yo siempre hago referencia a este tipo de cartones de un grosor similar al de las cajas de cereal, ya que sabemos que el alto de la entrada donde se hacen las perforaciones de la cinch es muy reducido, y si utilizamos un cartón más grueso, le sumamos aún más el grosor de la lámina de papel holográfico más el grosor de nuestra cartulina, puede que no vaya a entrar la piecita correctamente en la zona destinada para hacer las perforaciones. Entonces es importante, si encuadernas con cinch y sobre todo si vas a estar utilizando otro tipo de materiales además de un papel, escoja siempre un cartón delgado. Acá seguimos avanzando pegando nuestra segunda tapa de la portada. Si después de cortar las esquinas notas que la pieza de cartulina es muy grande, podemos hacer uso de la otra herramienta del kit de encuadernación para cortar los excedentes de papel que queden en los 4 lados de nuestra pieza. Y una vez hecho esto, seguimos forrando nuestros cartones aplicando la técnica aprendida.
Para el forrado de la parte interna de las dos piezas de cartón que conforman nuestra portada, vamos a estar tomando la pieza de opalina que hicimos este diseño en acuarela y la vamos a estar cortando en dos piezas. La medida de estas dos piezas es 1/4 de pulgada más pequeña, tanto en el ancho como en el alto, que el tamaño del cartón que conforma la portada. El pegamento que utilices para pegar estas dos piezas es a tu criterio. Puedes estar utilizando una combinación de cinta doble capa y pegamento de encuadernación, o bien puedes estar utilizando únicamente tacky glue o cola de encuadernación. Por la parte interna de nuestras portadas vamos a estar creando unos bolsillos con un efecto semicircular. Para esto nos vamos a estar apoyando de una herramienta que estoy segura que todas tenemos en casa, y es simplemente un plato o una tapa que sea más o menos del diámetro que queremos darle a nuestro bolsillo. Busca en tu kit 2 piezas de cartulina de diseño con arcoíris y solcitos, como se ven en la imagen, que tienen una medida de 5 pulgadas por 7 pulgadas y media. Son 2 piezas exactamente iguales. A estas 2 piecitas les vamos a estar generando un corte de manera semicircular por uno de los laterales que conforman las medidas más largas de este rectángulo. Como ves acá, este corte va a ir en espejo. Uno de los lados va a llevar el corte hacia la derecha y otra de las piezas va a llevar el corte hacia la izquierda. El ángulo del semicírculo lo va a estar dando la herramienta o el plato que estés empleando. En este caso yo estoy utilizando un plato bastante grande que me cubre casi que de una esquina a la otra del papel, por lo que tengo un semicírculo bastante amplio. Recuerda, al hacer el corte del otro semicírculo, coloca el plato del lado contrario donde lo colocaste en la primera pieza, para generar un corte en espejo con relación a la pieza anterior. Si no te sientes cómoda haciendo el corte con la cúter directamente en el plato, lo que puedes hacer es trazar una línea con lápiz y luego, utilizando una tijera, vas a recortar sobre la línea trazada. Ahora, para poder colocar los bolsillos en nuestras contratapas, vamos a estar generando 2 pestañas por la parte recta de las piezas, es decir, estas partes que forman un ángulo de 90 grados. Es importante que no pierdas de ubicación dónde va a ir cada uno de los bolsillos. Vamos a estar colocando la pieza en esta posición, tanto que se mire la parte recta por un lado de la tabla como de la otra, y vamos a estar generando 2 marcas de doblez a media pulgada de distancia del borde cada una. Para crear ambas pestañas vamos a estar cortando este cuadrito que se encuentra en la esquina. Una vez cortado el cuadrito, vamos a estar haciendo unos cortes en lateral en cada una de las orillas de nuestra marca de doblez, de esta manera. Y repetimos estos mismos pasos en el otro bolsillo. Una vez hechos los cortes, ya tenemos las 2 pestañas por las que vamos a fijar el bolsillo a la contratapa de nuestras portadas. Es importante que doblemos las pestañas y las alicemos bien con ayuda de nuestro huesito plegador. Observa muy bien acá en el video la forma en que colocamos los bolsillos en cada una de las tapas de cartón. Las pestañas se pegan alineadas completamente al borde extremo y también en la parte baja del cartón, quedando el lado del semicírculo hacia el interior de las 2 piezas.
Y así de fácil hemos creado dos bolsillos súper funcionales para colocar en la parte interna de nuestras portadas. Ahora vamos a crear un segundo tipo de bolsillo que vamos a colocar en la parte interna de nuestra contraportada. Busca en tu kit un papel de diseño que viene entero, una medida de 12 por 12, y vamos a estarlo separando en dos secciones. La primera sección es esta piecita que vemos acá, que mide 12 pulgadas por 5 pulgadas y media. A esta piecita le vamos a generar dos marcas de doblez a media pulgada y 1 pulgada por el lado más largo. Esa misma marca de doblez la vamos a estar repitiendo en el extremo opuesto. Y por el lado más corto vamos a colocar nuestra pieza de manera que las nubes estén alineadas con la regla de la izquierda de nuestra tabla de dobleces, y vamos a generar una marca de doblez a 5 pulgadas. Ahora, con la ayuda de nuestra tabla de hacer sobres, vamos a estar generando dos pequeñas perforaciones a 2 pulgadas y media del borde. Estas dos perforaciones nos van a ayudar a crear un espacio de manera que el sobre sea más fácil de abrir. Si no tuvieras la tabla de sobres, puedes crear dos líneas en diagonal para generar este pequeño espacio. Una vez hecho esto, vamos a cortar este cuadrito, o más bien este rectángulo que se forma de la unión de la primera y la segunda línea de doblez que se hicieron por los lados más largos de la hoja. Y ahora vamos a hacer unos pequeños cortes en diagonal en la parte de abajo, en la pestaña de abajo de nuestro sobre. Doblamos bien, y en las marcas de doblez de los costados vamos a estar creando un tipo de abanico. Eso es girar, doblar el papel sobre el mismo, así como lo estamos viendo acá. Y una vez hecho esto, vamos a marcar muy bien los dobleces. Volvemos a hacerlo, es como hacer un abanico. Doblo y luego vuelvo a doblar el papel sobre el mismo, de manera que las dos pestañas queden una encima de la otra. Y vamos a hacer estos pequeños cortes en diagonal, pero con las dos pestañitas juntas. Lo hacemos tanto en el extremo superior como en el extremo inferior. Y aquí ya tendríamos el sobre. Lo que nos corresponde ahora hacer es la tapa, que nos va a servir de cierre del sobre. Vamos a necesitar el otro pedacito de papel de diseño que nos quedó, pero este tiene una medida de 10 pulgadas por 6 pulgadas y media. Y vamos a estar generando una marca de doblez a 2 pulgadas. Asegúrate de que el diseño de el papel coincida con el diseño del papel del sobre, que no lo vayas a colocar de cabeza. Una vez que has hecho esto, ya generaste tu marca de doblez a 2 pulgadas, entonces si deseas, si te gusta, puedes redondear las esquinas, y hecho esto, podríamos estar colocando esta primera pieza de papel en la parte interna de nuestra contraportada. Como ves acá, la pieza va perfectamente alineada al borde superior y también a los extremos. Es una pieza que está muy a la medida, así que es importante que a la hora de pegarla te asegures de que no sobresalga ninguna orillita por ninguno de los tres lados. Llegó el momento de pegar la parte del cuerpo del sobre. Para esto vamos a estar utilizando cinta doble capa. Es importante que la cinta doble capa sea de un tamaño inferior al tamaño de la pestaña, ya que si sobresale se podría notar.
o además podría reducir el tamaño del espacio interno de nuestro sobre y que a la hora que introduzcamos cositas como la cinta doble capa nunca va a secar el pegamento, puede que esas cositas que introducimos en el sobre se vayan a quedar pegadas ahí. Entonces, como ves acá, estamos colocando cinta doble capa en las pestañas que tienen forma como de acordeón o de abanico, en la pestaña, en este caso la de afuera, y también estamos colocando cinta doble capa en la pestaña inferior. Un truquito para que sea más fácil de manipular la pieza en el momento de pegarla es aprovechar ese pegamento que queda en las esquinas de la pestaña inferior para pegar las pestañas laterales. De esa manera ya las pestañas, como están sujetas por una de las esquinas, es más fácil de manipularlas y poder calzar bien los tres bordes del sobre con los tres bordes de nuestra cartulina. Asegurémonos siempre de que la pestaña quede hacia el interior y que no sobresalga del cartón. Al cerrar el sobre vas a notar que queda un pequeño espacio como una ventanita que se mira, que no se cierra con la tapa. Si eso te molesta, podrías optar por hacer el sobre un poco más alto o no hacerle esa perforación que yo le hice con ayuda de la tabla de dobleces. Hice esa perforación para que el sobre, al ser tan amplio, me permita colocar cosas y que sea más fácil a la hora de retirarlas, porque por lo general trabajamos con piecitas muy pequeñitas, pero bueno, esta es una opción. Ahora llegó el momento de cerrarlo. Dentro del kit yo te incluí como regalo una piecita de un cartón chip con un tipo de decoración de sticker. Yo, como esta es circular, corté de los retazos de papel un círculo para colocarlo por la parte de abajo y así que no se mire el cartón. Si tu pieza no es circular, lo que podrías estar haciendo es dibujando la silueta en un pedacito de papel de diseño que te haya quedado por ahí y luego recortándola. La vamos a pegar de manera que esta piecita es la que nos va a servir de puente para cerrar el sobre con la solapa. Entonces es importante que la piecita quede pegada en la solapa, pero con el espacio suficiente para colocar en la orilla del sobre el velcro que nos va a servir de cierre. Colocamos las dos piecitas de velcro una sobre la otra y las vamos a colocar centradas en la orilla del sobre, procurando siempre que quede cubierta por el die cut que está en la solapa. Y listo, ya tenemos un sobre lo bastante amplio y grande para colocar retacitos de papel, tarjetitas de Project Life, cualquier otra cosa que vayas a querer guardar en ese espacio. ¿No te emociona pensar que no has empezado a armar la libreta y ya con solamente la contratapa y las portadas tienes 3 sobres hechos? A mí me está encantando cómo está quedando esto y por eso vamos a empezar a hacer el siguiente sobre. Tenemos dentro de nuestro kit 2 piecitas de opalina en un color ivory. Yo voy a estar utilizando esta cartulina celeste para que se mire más el contraste de color en el video, pero bueno, ubica tú mientras tanto estas piecitas dentro de tu kit. Vamos a colocar una de las piezas de cartulina ivory por el lado de 9,5 en nuestra tabla de dobleces y vamos a generar 2 medidas que te dejo acá en pantalla. Luego vamos a girar y por el lado más corto vamos a generar una marca de doblez a la medida que te dejo acá. Y ahora en nuestra segunda pieza de opalina ivory vamos a hacer las marcas de doblez exactamente en las mismas medidas. A este sobre también le vamos a hacer este efecto de ventanita que le hicimos al sobre grande que está en la contratapa. A este sobre también le vamos a estar haciendo esa ventanita que le hicimos al sobre de la contratapa, pero antes vamos a definir nuestras pestañas. Para esto vamos a cortar ese cuadrito que se genera donde se unen las dos líneas de doblez y luego vamos a hacer unos pequeños cortes en diagonal. Y en el lado donde no hay 2 líneas de doblez, sino solamente una, que es la que separa la pieza al centro, ese lado le vamos a cortar una de las pestañas que se formó, quedando de esta manera. 2 pestañas a un lado y del otro lado no queda ninguna pestaña. Del lado donde no tenemos pestaña es donde vamos a estar haciendo estas marcas
y las vamos a estar haciendo a 1 pulgada, retirando con ayuda de la regla y el cúter ese espacio que queda entre las dos perforaciones que se hicieron con ayuda de nuestra tabla de sobres. Y hacemos exactamente lo mismo en la otra pieza de opalina Ivory. Hechas nuestras perforaciones y cortado el excedente de papel, llega el momento de armar nuestro sobre, definiendo muy bien cada una de las marcas de doblez hecha, y ahora sí colocamos pegamento. En este caso sí te recomiendo que utilices pegamento líquido tipo tacky glue para cerrar los sobrecitos, y los cierras ayudándote de las dos pestañitas que generamos en uno de los lados del sobre. Cerramos y aplanamos muy bien con la ayuda de nuestro huesito plegador. Y ahora viene uno de esos momentos que es los que más disfruto. Una vez que ya está hecha la estructura del sobre, la parte que más me encanta es la decoración. Yo escogí para ti una selección de mis tarjetas de Project Life favoritas. Dentro de los kits van tarjetas diferentes, ya que es mi colección de tarjetitas de Project Life. Entonces tengo de cada diseño, cuando mucho, 4 tarjetitas iguales que quise compartir contigo. La idea es que en uno de los lados del sobre coloques una tarjetita donde puedas escribir o estampar alguna frase que indique más o menos el contenido que va a estar en el sobre, y por el otro lado una frase, pero más que todo decorativa. Así tú defines cuál es la portada y la contraportada de tu sobre. Recuerda que este sobre, bueno, no recuerda, sino que hasta ahorita te estoy comentando que este sobre va a ser la parte final de nuestras libretitas. Por eso es que estamos trabajando 2 sobres exactamente iguales, y a la hora de colocarlos tú vas a decidir si los colocas el diseño igual en ambos lados o colocas la otra tarjeta. Así se va a notar un diseño de un lado y el otro diseño completamente diferente del otro lado. Ahora córrele y busca dentro de tu kit 2 tarjetitas que hay de opalina Ivory, o sea, de la misma opalina que utilizamos para hacer los sobres, con una medida de 4 pulgadas por 6 y 3/4. Estas tarjetitas son las que van a servir para colocar en el interior de los sobres. Yo acá les estoy colocando una cenefa con restitos de papel de diseño que me quedó. Puedes colocar esa cenefa, yo estoy utilizando la medida de 2 pulgadas de ancho por todo lo que da, de 2 pulgadas de alto por todo lo que da el ancho de la tarjeta. Igual podrías estar colocando otra cenefa del otro lado. Redondeas esquinas si deseas y ya está lista tu tarjetita para colocar en el interior del sobre. ¿Te imaginas qué hermosa quedaría con un estampado en un sello en uno de los costados, o bien tal vez con un sello de reglones que te sirva para luego escribir algún mensaje bonito o estampar algún sticker planito con algún mensaje motivador? Aquí te muestro dónde van a ir colocados los 2 sobrecitos con sus tarjetitas en nuestra libreta. Como ves, es la última parte de las hojitas que conforman las libretas dobles de nuestro cuaderno. Ahora llegó el momento de armar nuestra libreta. Tenemos una selección de hojas papel bond, 2 tarjetitas de papel de diseño y 2 tarjetas de Project Life de un tamaño más pequeño al que venimos utilizando. Acá la idea es que separes las hojas de papel bond en 2 grupos iguales, y luego vas a colocar las tarjetitas de Project Life a manera de título en tu papel de diseño amarillo, porque esa va a ser la tapa o la hoja, la primera hoja que se va a ver de tu libreta. Así que nada, a armar nuestras libretitas dobles. Colocamos la tarjetita centrada si es tu gusto o en uno de los costados.
Acá también tienes la opción de redondear esquinas, solamente que te recomiendo que si vas a redondear la esquina de la portada, también vas a redondear las esquinas de cada una de las hojas de papel bond que conforman el interior de la libreta. Y armamos la libreta de la siguiente manera. De portada, este papel amarillo que tenemos con la tarjetita de Project Life, luego vienen nuestras hojas bond y de último el sobrecito que hicimos al que le colocamos por ambos lados tarjetitas de Project Life. Acá ya tenemos listas las dos libretas y como ya tenemos tapa y contratapas, adivina qué es lo que sigue. Pues sí, encuadernar con nuestra cinch. Así que preparamos nuestra área de trabajo porque el siguiente paso es realizar las perforaciones de nuestras dos libretas, de nuestras dos portadas y nuestra contratapa con ayuda de nuestra super herramienta cinch. Estamos utilizando dos secciones de resortes, cada uno conformado por 6 espacios, y estos resortes tienen un diámetro de cierre de 1 pulgada. Vamos a iniciar haciendo las perforaciones a nuestras libretas. Recuerda que nuestras libretas son dos y que están colocadas una del lado derecho y otra del lado izquierdo y que ambas están unidas a la tapa y la contratapa por resortes. Vamos a empezar por la libreta que está colocada del lado izquierdo, ya que es como la configuración normal o más habitual de la cinch. Acá te comparto cuál es la configuración que vamos a estar utilizando. En esta encuadernación, básicamente los resortes están colocados al centro, ya que tenemos un diseño que vamos a estar haciendo al final, que es un shaker arcoíris y necesita espacio en la parte de abajo para poder colocarlo. Así que, bueno, esta es la configuración que vamos a emplear. Anota. Habilitamos los pegs 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de nuestra cinch y deshabilitamos todos los demás. De esa manera nos aseguramos que nuestra encuadernación esté unida por el centro y que nos quede espacio suficiente para colocarle este bellísimo arco iris shaker que conforma casi toda nuestra portada. Vamos a empezar a hacer las perforaciones de la parte de atrás hacia la parte de adelante de nuestra libreta. Recuerda que las perforaciones están ubicadas al lado izquierdo o en el margen izquierdo de la libreta, así que ten mucho cuidado a la hora de colocar las piezas, sobre todo en los sobres o en algún otro que tenga un diseño. Por ejemplo, a la hora de hacer la perforación del sobre de opalina ivory, no olvides sacar la tarjetita que está en el interior, de lo contrario la tarjetita también se va a ver perforada. Vamos haciendo las perforaciones en pequeñas secciones, tú ve probando tu máquina, recuerda como lo hemos visto en los cursos anteriores, dependiendo del grosor de las hojas, es la cantidad de hojas que va a soportar la máquina para hacer las perforaciones. Entonces ve probando en pequeñas secciones, alineando bien, siguiendo todos los trucos que ya has aprendido en mis otros cursos y de último vamos a estar perforando la portada. Ahora tenemos lista nuestra primera libretita, ya podríamos colocar nuestra tarjeta que está libre de perforaciones como es la idea. Para la siguiente tarjeta vamos a estar haciendo las perforaciones en espejo, es decir, si la primera tarjeta las perforaciones estaban hacia la izquierda, en nuestra segunda libreta las perforaciones van a estar hacia la derecha. Entonces es importante que tomes esto en consideración para colocar el papel de manera correcta. Acá puedes ver cómo en los sobres de opalina ivory la primera perforación que hicimos estaba hacia la izquierda y ahora en esta perforación que vamos a hacer tiene que estar en el lado contrario, es decir, hacia la derecha. Por lo tanto vas a estar colocando la pieza al revés de como colocaste la primera. Y así con cada una de las hojas, igual la portada de esta segunda libreta. Para perforar nuestra contraportada y nuestras dos portadas
Debemos de seguir la regla de que como tenemos que compensar el espacio que hay de diferencia entre la medida del alto de las tapas con relación al alto de la medida de las libretas, vamos a estar moviendo la regla de nuestra cinch 3 clics hacia la izquierda. Con esto vamos a lograr separar ese espacio de diferencia justo a la mitad, de manera que haya la misma distancia en el borde inferior que en el borde superior de las tapas con relación al interior de la libreta. Te recuerdo siempre hacer esto antes en un papel de reciclaje, y cuando ya estás segura de la configuración que necesitas o que es la correcta, ahora sí lo vas a hacer directo en las tapas de tu libreta. Si ves, las perforaciones de las tapas están ubicadas en el borde contrario a donde pegamos el bolsillo, y que las perforaciones de la tapa de la izquierda fueron hechas con la parte blanca hacia arriba y las perforaciones de la tapa que van a ir hacia la derecha van con la parte blanca hacia abajo. De esta manera se logra el efecto espejo que necesitamos crear. Y la ubicación de las perforaciones van a estar en el mismo lugar tanto para una de las portadas como para las de la otra. Ahora, para hacer las perforaciones de nuestra contratapa, recuerdan que tenemos que hacer nuestra regla 3 clics hacia la izquierda y con la tapa del bolsillo abierto. Las perforaciones de la izquierda las vamos a hacer colocando nuestra tapa con el papel de diseño hacia nosotros, y las perforaciones de la derecha las vamos a hacer colocando la tapa con la parte blanca hacia nosotros. Hechas todas las perforaciones tanto a la libreta como a los cartones, vamos a empezar a armar nuestra libreta de la izquierda, recordando que colocamos la libreta, primero el contenido interno en la posición original, después la tapa y de último la contratapa, pero con la parte del papel de diseño mirando hacia nosotros. Vamos a regular la regla dependiendo del grosor de nuestro aro, que en este caso es de 1 pulgada, y vamos a ir ejerciendo presión girando nuestro aro para que se mantenga la forma circular de este hasta llegar a cerrar el aro completamente. Para colocar la libreta que está hacia el lado derecho hacemos exactamente lo mismo. Ubicamos en el resorte la libreta en la posición original de la última tapa a la primera. Luego colocamos la portada y de último la contraportada mirando la parte interna, que viene siendo el papel de diseño, hacia nosotros. Ahora solo resta cerrar este aro o resorte utilizando la misma técnica de que si el resorte mide 1, colocamos la regla en la posición 1 y vamos haciendo presión girando el resorte para que mantenga esta forma redondeada típica de él. Vamos ejerciendo presión, girando hasta que quede cerrado por completo. Ahora sí, estamos listos para hacer un recorrido por nuestra libreta ya encuadernada con la cinch, colocar las tarjetitas y solo queda el armado de nuestro shaker que va a decorar la portada de nuestra libreta. Este shaker lo vamos a hacer en un video que te voy a compartir a través de un grupo especial que hice de WhatsApp con algunas sorpresitas para las chicas que tomaron este taller. Ahora te dejo acá una selección de fotografías del proyecto original. Espero te haya gustado y te doy las gracias infinitas por haberme acompañado a lo largo de todo ese proyecto. Nada me gustaría más que ver y que me compartas fotografías de cómo quedó tu trabajo. Te mando un abrazo, muchos besos y todo mi agradecimiento por estar aquí conmigo hoy haciendo este hermoso proyecto. Gracias, chao.